mi recuerdo más lejano es cuando tenía 3 años. Fui a la casa de mis abuelos para Navidad. Y es una casa de 2 pisos y bueno, a mí me mandaron a dormir, ¿no? Y vi que yo la miraba desde un pequeño balcón que tenía una escalera para entrar en el segundo piso. Yo miraba a mi abuela que ponía los regalos de Navidad y con un tío que es el padrino mío de bautismo. Y ahí me di cuenta quién era Santa Claus, ¿no? Porque nosotros en Navidad recibimos regalos en los parientes, pero en Reyes no, para Reyes no recibimos nada. Y ese es el recuerdo cuando yo cumplía los 3 años, porque cumplo años cerca de Navidad, y era siempre el mismo regalo. Yo no digo que odiaba mi cumpleaños, pero odiaba la Navidad, porque era un solo regalo para las 2 fiestas, ¿no? Para el cumpleaños y para Navidad. Y después de ahí sería cuando empecé la escuela, que la maestra, no sé si me vio llorar o triste, no sé, me dio plata para comprar golosinas. Eso sería a los 4 años. Esos son los recuerdos así más que me quedaron más grabados, ¿no? Y también, ¿no?, cuando falleció mi abuela de parte de mi padre, se hizo el velatorio en la casa, ¿no? Toda una noche y nos fuimos a dormir y se quedó una persona velando, ¿no? Y después cuando la llevaron al día siguiente a la iglesia, bueno, yo preguntaba a dónde la habían llevado, ¿no? Yo tenía 4 años y en ese momento pasó un avión cerca de mi casa y me dijeron, bueno, allí se va al cielo en avión, ¿no? Entonces era porque el aeropuerto internacional está cerca de mi casa y son recuerdos sencillos, ¿no? Así de mi niñez, ¿no? Pero recuerdos lindos, ¿no? Que es importante traerlos a la memoria, porque creo que cada uno tiene algo de niño y es bueno acordarse de la niñez de uno, porque así uno trata mejor a los niños también, porque a veces a los grandes nos cuesta meternos en la mente de los niños, o queremos que sean adultos, o queremos que se callen, o que queremos que no hagan ruido, ¿no? Y es importante volver a las cosas que nosotros hicimos cuando éramos niños, las pavadas, la metida de pata, los líos y bueno, las cosas que habríamos hecho como niños, ¿no? Sacar la ropa de los hermanos, jugar con los zapatos de los padres y bueno, hacerse el grande, ¿no? Que creo que son cosas que todos los niños hacen, ¿no? ¿Tu ciudad natal en Irlanda es una ciudad grande, importante, o es más bien una campiña? No, nosotros tenemos en realidad 2 casas. Tenemos una casa en el campo donde vivíamos casi todo el tiempo, porque a mis padres les gustaba más la vida de campo, donde tenemos una chacra que sería 70 hectáreas. Y nosotros pudimos vivir de eso. Éramos 8 en casa y se pudo vivir de eso bien, ¿no? Pagando todos los servicios, los gastos, es decir, la comida, la escuela, todos los... aunque nosotros fuimos a escuelas estatales, ¿no? Para hacer la primaria. Y después en la ciudad, que está a 30 kilómetros de casa, tenemos una casa donde ahora vive un hermano mío. Pero allí íbamos muy poco porque, bueno, es una ciudad de 180.000 habitantes. Es una ciudad importante. Sí, pero nosotros vivimos en el campo y no es como el campo aquí, no son lugares muy retirados, incluso ahora está asfaltado hasta la puerta. Como es un país muy pequeño, Irlanda, los gobiernos han hecho mucho por los caminos, no hay casi pozos, ¿no? Como mucho camino de aquí, y uno no está tan aislado, ¿no? Y como son campos muy pequeños o chácaras, bueno, el acceso es más fácil, ¿no? Pero mi madre todavía tiene el campo y lo va a tener ahora un sobrino mío. ¿Cómo estaba formada la familia? ¿Cómo está formada la familia? Sí, ¿Hermanos? sí, mi padre murió hace 1 año.
en paz descanse. Y después está mi madre, que vive ahora sola, pero a la noche pasa a la casa de mi hermana. Tengo una sola hermana y 3 hermanos. Éramos 8 hermanos y murieron 2 de chiquitos y uno cuando tenía 28 años, murió de leucemia hace 6 años. Y todos viven bastante cerca de la casa de mi madre, ¿no? Y tengo una abuela que tiene 100 años y está bastante guapa, bastante mandona todavía, ¿no? Claro. Anda y no, escribe cartas y mi madre me contó que ella me mandó una tarjeta de Navidad, un saludo de Navidad, escrita por ella misma, ¿no? Y bastante independiente, una vida muy tranquila, una vida así ordenada. Le gusta tomar leche y bueno, y el té, ¿no? Pero claro. También a la noche lleva para al lado de su cama un vaso de leche y ella siempre hacía el pan para ella y una vida muy, yo diría, austera, ¿no? Y sería la madre de mi padre, ¿no? La abuela paterna. La abuela paterna. Y después tengo 10 sobrinos, 4 sobrinas y 6 sobrinos. La menor tiene 12 años y el mayor tiene 22. Y ahora todos ellos viven en Irlanda. Durante un tiempo uno de mis hermanos vivía en California, vivía en Valle Silicon Valley. Sí. Él trabaja en una empresa de computación y hizo allí un posgrado y después también vivió en otros países como promocionando la empresa o los productos de la empresa donde él trabaja actualmente, ¿no? Pero todos ahora viven en Irlanda y nos mantenemos en contacto bastante seguido. Todos mis hermanos me han venido a visitar. ¿Acá, Areco? No, a Areco no han venido, no. Cuando vivía en Buenos Aires, sí. Y mi madre no ha venido porque para ella son muchas horas de vuelo. Claro. De Londres sería 13 horas y para ella es mucho tiempo volando, ¿no? Sí. Sí. Y después de lo que sería acá, no sé si en Irlanda es igual, se dice la escuela primaria. Sí. Después vino el secundario. Sí, secundario común, pero es un poco diferente al secundario de aquí. Durante los primeros 3 años hicimos, se hace 14 materias. Y después del tercer año, después del EGB3 sería ahora, uno tiene la posibilidad de elegir la carrera o lo que le gustaría, ¿no? o ciencias o lo que sea, o si uno elige medicina o artes o lo que sea. Entonces después se queda con 5 o 6 materias. Entonces uno se prepara allí para la facultad, que creo que es muy conveniente eso, porque si uno tiene otro ritmo de estudio, tiene más horas de clase y tiene los mismos profesores todos los días de la semana. Entonces te acompañan más y te preparan para el terciario, que siempre, bueno, cuesta más, ¿no? Porque creo que en la primaria la maestra hace el 90% del trabajo para el alumno, ¿no? Y en el secundario el alumno hace, bueno, bastante también, ¿no? Hace yo diría el 80%. Y en la facultad, bueno, el profesor da su clase, dicta su clase y el alumno hace todo el trabajo casi. Claro. No tiene que investigar, tiene que saber manejar la biblioteca, saber indagar, ¿no? Y bueno, y allí yo pude discernir mi vocación a los 16 años y medio. Las clases en Irlanda empiezan en septiembre y yo cumplo años en diciembre, ¿no? ¿Ya cumpliste? No, ahora el día 22. Sí. Y bueno, yo quería hacer una tarea que me ayudaba a tener contacto con la gente, ¿no? Me gustaba la idea de ser asistente social o hacer
médico, ¿no? Pero a los 16 años yo me fui a trabajar a Londres, a una fábrica de latas, y por primera vez me encuentro con un ateo. Y por primera vez empecé a hablar de mi fe, ¿no? De mis convicciones, de mi filosofía de vida, ¿no? Un poco lo que había aprendido en mi casa, en la escuela. Y empecé a estudiar un poco más acerca de mi fe, ¿no? Porque ahí tenía dudas y muchas dudas y sentí una vergüenza por ahí al encontrarme con esta persona que era muy respetuosa, pero me di cuenta que no sabía lo suficiente para, no quiero decir defender mi fe, pero para hablar bien el por qué creía o en quién creía. Y yo creo que allí nació mi vocación, creo que sacerdotal. Bueno, también yo tenía el deseo de dedicar 1 o 2 años de mi vida como voluntario en un país africano o en Sudán. De hecho, un hermano mío fue al África y primos fueron a Sudán como voluntarios durante 2 o 3 años. Y para eso el gobierno te paga el pasaje ida y vuelta. Y es una experiencia única, ¿sí? Y después uno vuelve a sus casas, a la normalidad, uno va como voluntario, sin cobrar sueldo. Y las personas que lo han hecho han sido enriquecidos un montón. Y fue una idea que yo tenía en la cabeza de hacer algo así. De hecho, ahora hay 2 sobrinos míos que están gestionando irse. Uno va a Tanzania y otro va a Ruanda como voluntarios, ¿no? Y es un programa organizado por el gobierno irlandés como para ayudar a los países del tercer mundo. Y normalmente son personas que van que tienen alguna profesión o son, no digo expertos en algo, pero o les gusta la computación o son electricistas o profesores y dan este tiempo como para ayudar a otros, ¿no? Tommy, discúlpame, ese espíritu solidario, esas ganas de comunicarse y de estar y además estar presente espiritualmente, estar presente corporalmente, o sea, ponerle el cuerpo al dolor, ¿viene de la familia? Es decir, ¿fue inculcado o fue de pronto lo sentiste esa necesidad? No, creo que viene de mi familia. De hecho, sí, viene de mi familia. En mi familia, mi padre participaba en política a nivel local. Y en el día de las elecciones siempre lo llamaban para ser presidente de mesa y otra vez para ser fiscal, ¿no? Y también mis hermanos siempre están ayudando en ese nivel, ¿no? Sin ser concejales o sin estar más involucrado en la política, ¿no? Pero más que nada es como un servicio que uno brinda como miembro de un partido político, ¿no? Y sí, yo tenía ganas de hacer eso. Y después, cuando terminé 5º año, iba a la casa de un tío mío y salí, frente a mi casa hay un hotel grande, un hotel de 4 estrellas, y ahí me quedé esperando un micro que pasaba para irme a la ciudad. Y en eso para un auto y dice, ¿dónde te vas? Y yo le digo, me voy a la ciudad de Limerick. Bueno, te llevo. Y ese muchacho era diácono. Dentro de pocos meses se recibía de sacerdote. Y él me contó un poco su experiencia de seminarista, de estudiante. Y me contó que me iba a escribir, y de hecho me escribió. Y me llegó una carta enseguida y me invitó a conocer la casa de estudios, ¿no? La casa donde los palotinos estudiamos filosofía y teología. Y fui para conocer y volví otras veces y hice los tests vocacionales, porque una cosa es tener una vocación religiosa o vocación de servicio, y otra cosa es la conversión, otra cosa es vocación
de servicio en el sacerdocio, ¿no? Entonces yo quería tener la seguridad que esto era para mí, y siempre me sentí indigno, ¿no? Digo, no, tiene que ser alguien más bueno, alguien más, ¿no? más transparente, más bueno, más sincero, más, ¿no? Uno siempre piensa que el que realiza una función así tiene que ser casi perfecto, que no es así, ¿no? Y tiene que ser muy humano la persona ante todo, creo. Y después con los test psicológicos que me hicieron hacer, ahí fui discerniendo, y cuando terminé el 5º año volví a Londres otra vez para trabajar en una fábrica para ayudar a mis padres. Sí. Y después cuando volví de trabajar en Londres fui al seminario para probar. Claro. Porque me habían dicho, bueno, si no te gusta puedes salir, volver a tu casa, no pasa nada. Y bueno, yo me quedé conforme con eso, y bueno, me quedé, ¿no? Sí, ya veo. Sí, y no me arrepiento. Claro. Sí. Aunque uno a veces tiene dudas y tiene, ¿no?, momentos difíciles, pero bueno, eso es parte de la vida. Creo que todos tenemos esos momentos de duda, claro, y de vacilación, ¿no? Lo bueno es que después de la duda sigue la reafirmación de que uno quiere verdaderamente estar donde está, ¿no es cierto? Exactamente. Porque creo que es más valioso. Sí, y esos momentos de duda también, y de incertidumbre, de vacilación, de prueba, te ayudan a crecer, a madurar, ¿no? Sí. Y te hace adulto de verdad, ¿no? Te hace una persona, ¿no?, más sensible, más ¿no? Porque creo que cuando uno se encuentra con el verdadero yo, ¿no?, recién así uno puede ayudar a los demás, ¿no? Pues es importante encontrarse con la humanidad de uno, ¿no?, la debilidad de uno, porque si no nos vamos a ponernos en jueces de los demás. Sí. Pero cuando uno se encuentra con el verdadero yo, y las debilidades de uno, las miserias de uno, es recién cuando uno puede entender más a los demás. Claro. Si no, tiene la tendencia de aplicarle la ley. Y está la ley, pero también está la parte humana, que ante todo, ¿no? Claro, si no estaríamos hablando con un hombre, sería una cosa, un ser fuera de casi inhumano, ¿no? Aunque parezca un contrasentido. Creo que no sé si es claro lo que te quiero decir. Está clarísimo. ¿Y a qué edad tomaste los hábitos? ¿Después de cuántos años de seminario? Sí, después de 7 años hice 3 años de filosofía y 4 de teología. Y durante esos años también nosotros teníamos como, bueno, pruebas después de 3 años hacíamos las promesas o los votos. Y allí también hicimos otro test vocacional, ¿no? El test de madurez, ver, bueno, si realmente esta vocación era para mí o no, ¿no? Y si era escapismo o si era realmente vocación religiosa, ¿no? Y después, por supuesto, los superiores míos, los profesores nos fueron guiando, nos ayudaron muchísimo. La mayoría de ellos eran personas que habían venido de misionar de Tanzania, de Kenia, bueno, también de Texas, de otros lugares. Uno que había venido de Las Pampas, de Buenos Aires. Entonces tenían la experiencia, ¿no?, de vida, que eso también nos ayudó muchísimo, ¿no? Encontrarnos con personas muy humanas y con personas que tenían experiencia fuera del país, ¿no? Presentarnos también otra iglesia, ¿no?, que la iglesia irlandesa, que es una iglesia, bueno, es la misma iglesia, pero al salir del país uno vive otra experiencia de fe, otra cultura, tiene otra manera de ver las cosas, de ver a Dios, ¿no? Aunque es el mismo Dios el centro de nuestra fe, ¿no?, por supuesto, pero eran experiencias que te enriquecen, ¿no?, mucho. Vamos a hacer una pausa, Tommy. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo no?
Tomás, y a partir de la ordenación para acá, ¿cómo fue la vida y dónde ejerciste? Sí, mi ¿Se primer... dice bien ejerciste? Sí, sí, está bueno el término. Sí, mi primer destino fue Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y cuando llegué aquí no conocía a nadie. Y yo vine por primera vez con un sacerdote que ha estado en San Antonio de Arico muchos años, el padre Florencio Carol, que estuvo en San Patricio hasta el año pasado. Y él volvía de Irlanda después de realizar el casamiento de una sobrina de él. Y yo volví en el avión con él. Entonces, cuando llegamos a Ezeiza, había estado esperándonos unos amigos de él, y también llegaba otro padre, el padre Quinn. ¿En qué año fue? Eso fue en octubre de 1976. 25 años. Hace 25 años que estoy en Las Pampas. Y mi primer destino era en el Colegio San Patricio en Mercedes, y allí en ese momento eran 3 padres. Uno era el rector del secundario, el padre Quinn, que también daba clase en el profesorado de Mercedes, y el padre Peter, el padre Pedro, que era el director de la primaria y el rector de la casa, y después el padre Johnny también había estado allí. Y tuve una linda experiencia porque llegué en octubre, ya era primavera, y me recibieron bien. Lógico, no me conocían, pero por el hecho de ser palotino, irlandés, me recibieron bien en Mercedes, y me fui adaptando de a poco. Me destinaron una profesora de español. ¿No conocías el idioma? No. ¿Nada? Sabía algunas palabras sueltas, pero no sabía dar la misa, no sabía expresarme. Y te digo que es una sensación horrible, ¿no? Llegar a un lugar y no saber expresarte. Y más todavía cuando has estudiado, cuando tenés ganas de ejercer, ¿no? De ser algo, ¿no? Como en este caso con el sacerdocio, ¿no? Y no saber dar la misa. Me sentí rarísimo, ¿no? Me sentí frustrado, ¿no? Pero, bueno, como eran otros padres allí, yo concelebraba con ellos y me ayudaron mucho. Y uno de los padres me prestó un grabador para escuchar en mi español en grabador. Y yo quería tirar el grabador por la ventana, porque sonaba horrible, como ahora seguramente, bueno, ¿qué va a ser? Pero fui aprendiendo de poco, ¿no? Y como enseñaba inglés en el Colegio San Patricio en Mercedes, y también ayudaba en el hospital visitando a los enfermos, y ayudando en la iglesia de San Patricio, allí en el centro de Mercedes. Bueno, los mismos chicos que iban a la escuela me enseñaron muchas cosas. Jugaba el handball con ellos, el fútbol, me enseñaban las malas palabras. Lo primero. Yo creo que conozco a todas las malas palabras, pero bueno. Y en principio tenía una mezclanza grande en la cabeza y no sabía cuáles eran las malas y las malas, pero claro, fui aprendiendo. Sí. De vez en cuando es importante saber, claro, alguna, ¿no? Para defenderse también, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser? Pero cuando no son dirigidas a una persona, creo que no son ofensivas, ¿no? Y tampoco no es pecado, ¿no? Pero cuando una mala palabra está dirigida a alguien, o la madre de alguien, ahí sí está mal, ¿no? Es una falta grande de caridad. Es un pecado venial. Sí. Y después me hice, con el padre Quinn, me hice hincha de Independiente. El primer miércoles, después de mi llegada, fui a la cancha de Avellaneda, de Independiente. Y yo le había dicho, bueno, el equipo que va a ganar hoy va a ser mi equipo. Y era Independiente. Los diablos. Los diablos, sí, sí. ¡Qué contrasentido, Tommy! Bueno, yo digo, es mejor estar con él ahora y no después. Tienes razón. Sí, es un dicho. Está bien. Y entonces iba mucho los miércoles, pero después ir a la cancha era un poco más peligroso y dejé de ir. Pero iba durante mucho tiempo. Y este padre Quinn era muy amigo de los jugadores de Independiente, de Bertone, de Galván, de Bocchini. Incluso los invitó una vez a Mercedes
para jugar un partido a beneficio de un hogar de niños abandonados, y ellos vinieron, un grupo grande, y se quedaron para cenar con nosotros, ¿no? Comer un asado y lo pasaron bien. ¿Cordero a la cacerola no? No. Y el estofado irlandés no. Y nos hicimos amigos de algunos de ellos y me gustaba mucho ir así con él y con otros amigos de Mercedes, Juan Carlos Armengol, José Hernández y otros. Y era una tarde de diversión más que nada, ¿no? Y hablando, bueno, ya tocaste el tema vos, ¿qué cosas es lo que te gusta hacer cuando tenés un rato para vos, que seguramente lo tenés? ¿Te gusta? Ya sé que ves Razones y Pasiones. Sí, he visto algunos de sus programas. Bueno, y por ejemplo, escuchar música, ver cine o teatro cuando podés, no sé, ¿cuáles son los gustos? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Sí, en Buenos Aires, bueno, como vivía mucho tiempo en Buenos Aires, iba mucho más al cine, ¿no? Y también algún partido de rugby o algún partido de fútbol. Pero desde que vine aquí, bueno, no he ido mucho al cine, ¿no? He visto algunas películas buenas por televisión, ¿no? Por televisión local. Y me gusta andar en bicicleta, y también, bueno, mantengo correspondencia con muchos familiares y amigos, y para Navidad siempre escribo más o menos 100 cartas, ¿no? Tengo muchos familiares que me escriben. Ya de hecho, este año he recibido ya más de 20 cartas y saludos de Navidad. Y me gusta escribir y bueno, saber de la vida de ellos y contarles un poco de cómo andamos aquí, qué hacemos y eso, ¿no? Y también de andar en bicicleta, me gusta un poco. Tendría que ser un poco más, ¿no? Sí, pero más rápido. Sí, es sano, es buen ejercicio. Y también de visitar amigos y bueno, ahora en este momento estamos decorando un poco la iglesia, la casa. También me gusta eso como, hace tiempo, ¿no? De planificar eso, de ver qué es lo que conviene, ¿no? Y también cuidar esta casa que me han encomendado, ¿no? Desde que vine aquí, ¿no? Es decir, ¿cuánto hace ya que estás residiendo en Areco? Sí, vine el año pasado, en el 2000, el día 19 de febrero, pero acompañé al padre Humberto hasta el mes de junio, cuando él se fue a los Estados Unidos. Y desde junio del año pasado estoy solo acá, ¿no? Y me gusta San Antonio de Areco, sí. ¿Y sentís que has sido muy bien recibido, ¿no es cierto, en Areco? ¿Has tenido muy buen feeling con la gente? No, bueno, ¿lo percibís o no? Nunca, es decir, lo que yo trato de hacer, y lo hice así en Mercedes y en Buenos Aires, de brindarme, ¿no? También creo que parte de mi concepto, ¿no? De qué es el sacerdote, ¿no? Ante todo es un hombre, y uno tiene que ser bien hombre, ¿no? Un hombre sensible, un hombre así, maduro, ¿no? Y a saber acompañar a la gente, ¿no? Y tratar de interesarse por ellos y de acompañar a ellos en momentos alegres, momentos no tan alegres, y es lo que trato de hacer, ¿no? A pesar de mis limitaciones, ¿no? Mis fallas, por ahí, problemas de idioma, el estar solo también me limita, ¿no? Quisiera hacer por ahí algo más, yo no digo por San Antonio, pero con San Antonio de Areco, ¿no? con la gente, para que en este momento difícil sepamos poner el hombro todos, y creo que en el mundo falta, ¿no? Líderes, ¿no? Yo creo que eso también pasa en la política, personas que por ahí marcan el camino, y cuando uno está en un puesto siempre cuesta, ¿no? Es decir,
indicar el camino, ¿no? No digo ser líder, pero ser una persona referente, ser una persona que está disponible, ¿no? Como uno que está al servicio de la comunidad, ¿no? El sacerdote está para servir la comunidad. El sacerdote también tiene que salvarse, porque muchas veces el activismo no le permite tener una vida espiritual, una vida ¿no? que le ayuda a crecer interiormente, crecer en la fe, tener momentos para leer, para estudiar, para crecer como persona, ¿no? Y si nosotros no hacemos eso, nunca vamos a crecer nosotros y nunca vamos a poder ayudar a otra persona a crecer, ¿no? y a madurar y encontrarse con el Dios verdadero, ¿no? Y para mí ese Dios está resumido, para así decirlo, en la frase que dice: busqué a Dios y no lo encontré, busqué mi alma y no lo hallé, busqué a mi prójimo y encontré los tres. Y cuando uno tiene tiempo para los demás, allí va a encontrar a Dios. Sí, Cristo está en el pan consagrado, en el vino consagrado, pero también está en el otro, y es lo que más nos cuesta ver, ¿no? Porque vemos la parte humana, ¿no? Y yo creo que en mi vida las personas que me han ayudado a crecer, bueno, han sido personas muy humanas que se han acercado y que me han ayudado, ¿no? Con sus consejos, con su amistad, de crecer y de madurar como persona, como hombre, ¿no? Brindándome su amistad, su apoyo, correcciones, ¿no? Y eso creo que también es importante en la vida, ¿no? Es decir, tener como compañero de ruta, porque creo que el sacerdote es justamente eso, ¿no? Es un compañero de ruta, y si yo acompaño a alguien, tengo que interesarme por la persona que acompaño. Y si no entro en diálogo con ella o con él, nunca la voy a conocer a esa persona. Y cuando uno llega a querer a alguien, ¿no? Uno da la vida por esa persona, ¿sí? Da su tiempo, sus cosas, ¿no? El gesto de amistad, ¿no? Creo que el sacerdote es compañero de ruta de una comunidad que quiere crecer en la fe. Me voy a permitir hacerte una pregunta, sí, referida a la fe, precisamente. Hace 40 o 50 años, un poeta popular argentino, que a lo mejor vos escuchaste algún tango de él, que se llama Discépolo, escribió: cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándose al sol. La gente hoy, todos, estamos muy desesperanzados, muy como sin energía, como tristes, como sin esperanza, sin una expectativa de vida, porque nos han sacado hasta el trabajo. Entonces, a la gente que va perdiendo la fe, como dijo hace 50 años Discépolo, ¿qué le decís? ¿Cómo se conforta una persona que está con los brazos caídos? Porque no le permiten la dignidad del trabajo para llevar el pan a la casa. ¿Cómo se hace para confortar espiritualmente a esa persona desesperanzada? Sí, yo creo que lo que decís vos es cierto, que estamos pasando por un momento muy difícil y un momento de desánimo, y es difícil ver la luz al final del túnel, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar, ¿no? Pero en todo esto creo que es importante sentirnos que no estamos solos, ¿no? De que la persona también tiene su trayectoria, tiene una vida, una historia personal, que no puede tirar la toalla tampoco, ¿no? Que si una persona está pasando por un mal momento, también tiene que ver su pasado y decir, bueno, no, yo he salido de momentos difíciles, he salido de pruebas, he pedido ayuda, ¿no? Lo importante es
no quedarse mirando el ombligo, no quedarse solo, ¿no? Sino por ahí reclamar ayuda, ¿no? A tiempo, ¿no? Porque nos invade la tristeza y nos invade la depresión, el desaliento, ¿no? y el miedo. Y cuando existe eso, uno queda paralizado, ¿no? El miedo paraliza, ¿no? El miedo de hablar, el miedo de pedir ayuda, ¿no? Porque creo que en este momento las personas que están sufriendo más son las personas mayores, ¿no? Y muchas veces mi experiencia me dice, y muchos de ellos me dicen, a mí me da vergüenza pedir a mis familiares que me den una mano en este momento, o a las personas que yo he ayudado en otros momentos, ¿no? Y yo creo que aquí uno no tiene que tener vergüenza de pedir una ayuda concreta, ¿no? O alguien para escucharnos y alentarnos, ¿no? Porque uno se desanima, se deprime, se desalienta, como decís vos, muy fácilmente, ¿no? Y no ver un futuro claro, ¿no? Porque hasta ellos mismos, hasta los mismos gobernantes están desconcertados, no tienen claro, no hay un proyecto, no hay un plan claro para reactivar la economía, ¿no? Por un lado. Entonces uno tiene que tomar medidas así de precaución, ¿no? De no caer en eso, de no caer en la depresión y no caer, ¿no? En el desánimo, ¿no? Y saber que Dios, si uno pide a Dios las fuerzas, ¿no? Para seguir adelante, yo creo que Dios no nos va a abandonar. Y las personas que son realmente amigas, ¿no? Que son amigos, tampoco no nos van a abandonar, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos vergüenza de pedir ayuda, ¿no? Lógico, hay otras personas que no pueden ayudar, ¿no? Pero especialmente las personas mayores creo que son las personas que tienen que tener una atención preferencial con respecto a su salud, los cuidados especiales que necesitan, ¿no? Una familia que no cuida a sus mayores, bueno, es una familia desagradecida, creo, ¿no? A mi manera de pensar, ¿no? Porque las naciones más avanzadas o más que andan mejores dedican mucho de su esfuerzo, ¿no? Y del presupuesto anual al cuidado de los mayores, ¿no? Su cuidado de su salud, una pensión buena, ¿no? Que no tengan así preocupaciones. Y es una manera de agradecerles todo lo que han hecho por su familia y por la nación durante toda su vida, que se han entregado, que han trabajado, ¿no? Y tenerlos así de un lado, tenerlos así marginados, es un pecado social, claro. ¿no? Qué bueno sería que no sea nada más que un ideal eso, ¿no es cierto? ¿no? Porque hasta ahora es un ideal, es lo que todos querríamos que sucediera, pero no. Sí. Y entonces, bueno, vamos a terminarlo bien, vamos a terminarlo con un mensaje para la gente, para las próximas fiestas, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, creo que Navidad es un tiempo para encontrarnos, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene que pensar, bueno, ¿con quién realmente me debo encontrar, ¿no? Hay personas que son fáciles de querer o con las cuales uno lo puede pasar bien, ¿no? Pero hay también personas que realmente están necesitadas, ¿no? Y tener ese corazón generoso y solidario de ir al encuentro de esas personas necesitadas en nuestras familias, ¿no? Las hay, ¿no? En el barrio. Y Navidad es eso, Dios se encontró con el hombre, Dios se hizo hombre, ¿no? Y así se encuentra con nosotros, ¿no? En la persona de Cristo. Y yo creo que hoy, si Cristo nace, bueno, nace en el corazón de cada uno. Y si Cristo está en el corazón mío, bueno, me tiene que llevar a ocuparme también de mis hermanos, porque si todos somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, ¿no? Somos hermanos entre nosotros, y esa hermandad, esa fraternidad
nos tiene que llevar a ser un poco más solidarios en esta Navidad, un poco más comprensivos, ¿no? Y no pensar tanto en nosotros y ser más moderados en las celebraciones, ¿no? Y no tirar la comida, porque yo creo que también en otras épocas hemos tirado manteca al techo, ¿no? Hay un refrán así, ¿no? Y creo que no es el momento para descuidar, ¿no? La comida o para despreciar así lo que Dios nos ha dado. Entonces, tratar de brindarnos a los más necesitados, ¿no? Y no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir al África o a los lugares más alejados de nuestra patria, sino aquí en San Antonio, y hay mucho para hacer. Y únicamente haciendo eso, vamos a tener el derecho de decir Feliz Navidad, porque si Cristo está con nosotros nos va a permitir hacer justamente eso. Una feliz Navidad para todos. Muchas gracias, Tomás, por estar este rato con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, muy amable. Fue un placer. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, hemos tenido la agradable presencia del padre Tomás O'Donnell, a quien por supuesto hemos quedado todos, digamos, sentimentalmente a su lado, porque es una persona que transmite esa paz y esa serenidad que tanta falta nos hace. Gracias por haber estado esta hora conmigo y nos vemos el próximo lunes en Razones y Pasiones, otra mirada.